Hola amigos, miren qué interesante, qué impresionante es el desafío número 158. Tenemos una figura y necesitamos encontrar el área sombreada. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Ahora vamos a ver qué hacemos en el ejercicio. Pongan mucha atención, fíjense, esta área que estoy coloreando es igual al área que voy a colorear ahora pero con rojo. Es decir, es igual a esta área de aquí, fíjense. ¿Verdad? Esta área de aquí es igual a esta área de acá, porque tiene esta parte de aquí y esta parte de acá. Lo mismo tenemos aquí, esta parte de aquí y esta parte de acá. Entonces, esta área de aquí también va a ser igual, ¿no? También es idéntica. Y esta área de acá también. Entonces, el área sombreada va a estar determinada por el área del cuadrado menos 4 veces esta área verde. Fíjense, el área verde es igual a la roja, igual a esta verde, igual a esta roja de acá. Entonces podemos escribir aquí que el área sombreada total es igual al área del cuadrado menos el área verde. 4 veces el área verde, ¿no? Porque hay 4 veces esta área. Y ponemos por aquí 4 veces el área verde, el área sombreada verde. Listo. Ahora sí, vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Listo, voy a borrar esto y solo voy a dejar esta parte verde de acá arriba. Y esto de aquí se va a borrar. Listo. Tenemos que ya borramos esto de aquí y se han borrado también 2 líneas de acá abajo. Porque eso no me interesa. Simplemente me interesa esta parte de aquí para poder determinar esta área sombreada verde, que es la que me interesa. El área del cuadrado pues ya la puedo sacar con estos dos lados, pero el área sombreada verde no. Entonces vamos a sacar esta área sombreada verde. Lo primero que vamos a hacer es trazar una línea, fíjense, desde este vértice del cuadrado hasta aquí. Hasta aquí, ¿cuánto será esta medida? Esta medida debe ser igual a esta medida de acá. ¿Por qué? Porque fíjense en este cuarto de círculo de aquí. En este cuarto círculo de aquí. Fíjense. Pues siempre tiene que tener el mismo radio. De aquí hasta aquí es el mismo radio. De aquí hasta aquí es el mismo radio. Y de aquí hasta aquí es el mismo radio. Entonces esta línea mide 2 raíz de 3. Perfecto. Y si trazamos otra línea, fíjense, si trazamos otra línea, en cambio desde aquí hasta el vértice, también va a medir lo mismo, porque fíjense en cambio en este cuarto de círculo que hay acá, también desde aquí hasta aquí hay 2 raíz de 3, desde aquí hasta aquí hay 2 raíz de 3, y desde aquí hasta aquí también va a haber 2 raíz de 3. Entonces este lado de aquí también mide 2 raíz de 3. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos pues un triángulo equilátero, por lo tanto, porque tienen todos sus lados iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos ángulos van a ser de 60 grados. Ángulo de 60 grados aquí, aquí también, y acá abajo también. Perfecto. Voy a borrar esta línea azul porque está aquí un poco molestando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el área verde? Bueno, tenemos que encontrar el área del triángulo y también tenemos que encontrar esta área de aquí que voy a poner en rojo, fíjense. Esta área que está en rojo aquí es igual a esta área que está en rojo acá. Perfecto. ¿Cómo encontramos esta área que está en rojo? Bueno, pongan mucha atención. Voy a poner desde aquí, voy a trazar esta línea que está en azul. La voy a trazar como roja. Y llega hasta aquí, ¿no es cierto? Y luego pues podemos bajar por aquí, que esto es una parte de un círculo, ¿no? Y luego volvemos pues hasta acá. Listo. Entonces, ¿cómo hago para sacar esta partecita roja? Bueno, tengo que sacar, fíjense, aquí hay un ángulo de 60 grados. Entonces yo sé que esta parte de aquí, como hay un ángulo de 60 grados, si nosotros dividimos 360 grados para 60, esto nos da igual a 6. Entonces 360 grados dividido para 60 grados es 6. Es decir, esta parte de aquí que acabo de poner en rojo es una sexta parte de un círculo, ¿sí? Es una sexta parte porque tengo 60 grados. Si lo multiplico por 6 me da 360 grados, que sería un círculo completo.
Entonces, esta parte que tenemos en rojo es un sexto de círculo. Entonces, no se encuentra muy complicado sacar esta área que acabo de pintar en rojo. Fíjense, el área sombreada roja va a ser igual al área del sexto de círculo. ¿Y cómo pongo el área del sexto de círculo? Si ya vieron mis videos, pues ustedes deben saber, ¿no es cierto?, que es pi por radio al cuadrado y todo sobre 6. Porque pi por radio al cuadrado es el área de un círculo completo. Pero estamos hablando de un sexto de círculo, entonces dividido para 6. Muy bien, entonces tengo toda esta parte de aquí. Tengo que quitarle este triángulo de aquí, el área del triángulo, para poder encontrar pues el área sombreada roja. ¿Y cuál será el área del triángulo? Eso lo vamos a efectuar por aquí. El área de un triángulo, no de cualquier triángulo, sino de este triángulo equilátero, el área de un triángulo equilátero es igual a la raíz de 3 sobre 4 y por el lado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide el lado? Mide 2 raíz de 3. Vamos a efectuar eso por aquí. Tenemos que el área del triángulo va a ser raíz de 3 sobre 4 y el lado al cuadrado, que sería 2 raíz de 3 y esto al cuadrado. Fíjense, este es el lado del triángulo. Todos sus lados miden lo mismo, ¿no? 2 raíz de 3. Muy bien, entonces por aquí vamos a tener que el área del triángulo va a ser igual. Aquí tenemos 2 al cuadrado, que es 4, y raíz de 3 al cuadrado, que es 3. 3 por 4 me da 12. 12 por raíz de 3 sobre 4. Muy bien, fíjense, esto de aquí elevado al cuadrado me da 12. Ahora podemos simplificar la cuarta 1 y la cuarta 3. Entonces, el área del triángulo sabemos que va a ser 3 raíz de 3. Fantástico, hemos encontrado ya el área del triángulo. De este triángulo de aquí, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el área de este triángulo, pues simplemente tenemos que restarla acá. Entonces, ya tenemos esta parte de aquí de la roja, menos el área del triángulo. Lo voy a poner todavía como área del triángulo, ¿listo? Entonces, vamos a continuar por aquí. El área sombreada roja va a ser igual a pi por radio al cuadrado. ¿Y cuál es el radio de esto de aquí, de esta parte roja que tenemos aquí? El radio es 2 raíz de 3. Entonces 2 raíz de 3 al cuadrado. Todo sobre 6. Menos el área del triángulo azul, que es esto de aquí. Entonces es 3 raíz de 3. Menos 3 raíz de 3. Perfecto, tenemos entonces el área sombreada roja. Vamos a efectuar pues este cálculo, ¿no? Otra vez tenemos lo mismo. ¿Se acuerdan? Aquí teníamos 2 raíz de 3 al cuadrado y eso nos dio 12. Entonces podemos poner directamente aquí el 12. El área sombreada va a ser igual a 12 por pi sobre 6. Menos 3 raíz de 3. Muy bien. Entonces por aquí tenemos 12 sobre 6, que es 2. Tenemos entonces que el área sombreada roja va a ser igual a 2pi menos 3 raíz de 3. Fantástico, hemos encontrado ya el área sombreada roja, es decir, esta partecita de aquí. Pero me falta sumarle esta parte de acá. Entonces pongan mucha atención. Aquí se me borró el área sombreada, era área sombreada. Tenemos por aquí entonces el área sombreada total va a ser igual al área del cuadrado. Vamos a dejar esto todavía como área del cuadrado, ¿listo? Menos 4 veces el área sombreada verde, ¿no? Entonces el área sombreada verde va a estar determinada por lo siguiente. Este 4 lo vamos a dejar afuera y el área sombreada lo vamos a poner en un paréntesis con verde. Entonces fíjense bien, el área sombreada verde, es decir, esta parte de aquí, va a ser igual al área de todo este cuarto de círculo, entonces ponemos por aquí el área del cuarto de círculo, lo vamos a denotar de esta forma, menos ¿qué? Menos 2 veces el área roja. Fíjense, aquí sacamos el área roja solo de esta parte de aquí, pero tenemos que restarle esta parte de acá también. Entonces me queda menos 2 veces el área sombreada roja, ¿sí? Y menos ¿qué? Menos el área del triángulo que está por aquí en azul, perdón. Que está por aquí en azul. Entonces lo ponemos por aquí, menos el área del triángulo, ¿verdad?
Listo, y ahora pues solo nos queda ir reemplazando datos, ir poniendo fórmulas, ¿no? El área sombreada va a ser igual al área del cuadrado. Un cuadrado pues tiene de área lado por lado, o lado al cuadrado, ¿no? Menos 4 veces el área de este cuarto de círculo, ¿no? Entonces el área de un cuarto de círculo es pi por radio al cuadrado y sobre 4, porque estamos hablando de un cuarto de círculo, menos el área sombreada, 2 veces el área sombreada roja, que es esta de aquí. Vamos a borrar esto de aquí para que pueda continuar, para poder continuar, ¿no? Entonces borramos esto porque ya no nos interesa, solo nos interesa lo que nos quedó acá abajo, ¿no? Entonces vamos a borrar esto de aquí. Listo, entonces tenemos que 2 veces el área sombreada roja. Entonces 2 por esto de aquí, 2pi menos 3 raíz de 3. Listo, y menos el área del triángulo. El área del triángulo es 3 raíz de 3. Muy bien, y ahora sí, esto pues está entre paréntesis, ¿no? Todo esto de aquí debe estar entre paréntesis. Y vamos a continuar. Tenemos entonces que el área sombreada va a ser igual a lado al cuadrado. El lado del cuadrado es 2 raíz de 3, ¿no? Y esto va a estar al cuadrado. Menos 4 veces, ¿qué cosa? Abrimos paréntesis y tenemos pi por el radio al cuadrado. Pero este radio de aquí es este radio de aquí, ¿no? Porque fíjense, estamos hablando de todo este cuarto de circunferencia. Y entonces va a ser 2 raíz de 3 al cuadrado. Todo esto sobre 4. Menos 2 veces por 2. Aquí aplicamos pues la propiedad distributiva. 2 por 2pi es 4pi. Luego 2 por 3, menos por menos es más. Y 2 por 3 es 6. 6 raíz de 3. Muy bien. Y luego tenemos por aquí menos 3 raíz de 3. Y cerramos el paréntesis. Vamos a continuar. Tenemos que el área sombreada va a ser igual a, fíjense, esto de aquí ya teníamos por aquí. Cuando tenemos 2 raíz de 3 al cuadrado, eso era 12. Entonces aquí me quedan 12. Menos. Por aquí vamos a ir multiplicando esto de aquí. Entonces me queda 4 menos 4 multiplicado por todo este término de aquí. Por aquí ya tenemos pues otra vez 2 raíz de 3 al cuadrado, que sabemos que es 12. Multiplicado por pi sobre 4. Y fíjense que ya se borró lo que teníamos en rojo porque necesitábamos este espacio para poder continuar. Entonces estamos aplicando propiedad distributiva. Multiplicamos esto por esto y nos dio esto de aquí. Luego multiplicamos este por este y nos da menos por menos es más. 4 por 4, 16pi. Muy bien. Y luego este por este de aquí. Entonces tenemos menos 4 por 6 es menos 24 raíz de 3. Perfecto. Y finalmente este término por el último término. Menos por menos es más. Y 4 por 3 es 12. 12 raíz de 3. Muy bien. Tenemos por aquí el área sombreada va a ser igual a 12. Por aquí podemos simplificar este 4 con este 4. Y me ha quedado menos 12pi. Y por aquí tengo 16pi. Menos 12pi más 16pi es 4pi. Entonces por aquí ya tenemos eliminado todo esto de aquí. Listo, y nos ha quedado solo esto de acá. Tenemos menos 24 raíz de 3 más 12 raíz de 3. Eso me da menos 12 raíz de 3. Fantástico, y ya hemos encontrado la solución para nuestro ejercicio de áreas sombreadas. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.